De todas las ciencias que tú conoces, el derecho es la ciencia más tóxica, sí. El derecho tiene reglas para todo, le encanta regular cada paso que damos las personas. Así que podemos decir que esta es la tóxica de todas las ciencias. Viene podcast. El derecho es una ciencia hermosa que se encarga de controlarlo todo. Podríamos decir que es una ciencia tóxica, más tóxica que la ex que tienes. ¡Oh, my God! El derecho regula cada paso que damos, establece las reglas, cuáles serían las consecuencias si no cumplimos con estas reglas, y bajo estos lineamientos entra lo que llamamos el derecho de obligaciones, que es una línea del derecho que va ajustada al derecho civil, que es una de las grandes ramas que conforman el derecho. Como te he dicho anteriormente, esta ciencia del derecho es muy amplia y lo que se hace para poder estudiarla, entenderla, es que se divide en diferentes ramas. Por eso tenemos el derecho civil, derecho penal y por ahí una sombrilla mucho más amplia. En el día de hoy vamos a hablar del derecho de obligaciones, que como te dije, está unido al derecho civil. El derecho de obligaciones no es más que ese compromiso que tú haces con una persona de obligarte a hacer, no hacer, a cumplir con algo. Este derecho se encarga de establecer cuáles pudiesen ser esas obligaciones, cómo se extinguen estas obligaciones y cuáles pudiesen ser las consecuencias en caso de que tú no cumplas con la obligación o que otra persona no cumpla con la obligación que tiene contigo. Así que iniciemos analizando los personajes, las figuras jurídicas que vemos dentro de este derecho. Primero tenemos lo que es el deudor. El deudor es la persona que debe. Conoces muy bien esta figura, la puedes escuchar seguro cuando fuiste al banco a pagar la tarjeta, cuando fuiste al banco a tomar un crédito, pues tú eras el deudor con el banco en ese momento. El deudor es la persona que tiene que pagar al acreedor. El acreedor es el que tiene el derecho de exigir el cumplimiento de esa obligación. Vamos a decir que tenemos un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo es el acreedor que se encarga de exigir el cumplimiento de esa obligación, de que tienen que pagarle esa obligación, de que tiene que cumplirse. Y luego tenemos lo que es el sujeto pasivo, que es el deudor, el que tiene que pagar, el que tiene que cumplir con el compromiso asumido y que tiene ese deber jurídico de pagar o entregar la cosa o de no hacer o de hacer algo. Como puedes darte cuenta, el objetivo del derecho de obligaciones es que existe una cosa, literalmente se denomina así, cosa. Ese objeto, ese servicio, esa cosa es lo que se debe de dar, entregar o no dar. Esa cosa es lo que el deudor debe de entregarle al acreedor cuando tiene que pagar o cumplir con su obligación. Pero te preguntarás, ¿cómo surgen estas obligaciones? Fácil. Esto surge de nuestras relaciones contractuales, cuasi contractuales, de la misma ley, también de delitos, de infracciones que generen ese compromiso. Bueno, una persona choca en un vehículo a otra, bueno, pues ahí genera una obligación de que tiene que resarcir el daño ocasionado. También en los casos en el que la ley te manda hacer eso, tú tienes el deber, tienes la obligación de cumplir con lo que te ha establecido la ley. En casos de contratos, de que tú contrates con una persona, bueno, voy a venderte el teléfono, tú tienes el deber de vender el teléfono, o en contratos que son de guardar la cosa, bueno, yo te estoy a ti entregando este reloj de arena para que tú lo guardes. Entonces tienes una obligación de cuidar esta cosa, de protegerla bajo los parámetros establecidos en nuestro acuerdo, y esa es tu obligación. Entonces, muchas veces estos acuerdos generan lo que son obligaciones de ambas partes, obligaciones bilaterales. Vamos a decir que un contrato de una venta de un vehículo, pues yo voy a comprar un carro nuevo y estoy obligada a pagarle al vendedor por el vehículo que le estoy comprando. Entonces yo me estoy obligando a pagar, pero el vendedor se está obligando a entregarme el vehículo al momento de yo pagar. O sea, tenemos ambos, en esta negociación tenemos obligaciones las cuales tenemos de cumplir. Y muchas veces en estos mismos contratos se establecen cuáles serían las consecuencias en caso de que una de las partes no cumpla con sus obligaciones. Y de aquí viene el tema tan importante de que si vas a firmar un acuerdo, si vas a hacer una negociación con una persona, de que este documento no lo descargues de Google, por favor, no. Este documento debes de solicitarle a un abogado que te ayude a redactarlo para que pueda dejar claro cuáles son las obligaciones de ambas partes y sobre todo cuáles serían las consecuencias que estarían asumiendo las partes en caso de no cumplir con las obligaciones establecidas dentro de dicho contrato. Y la importancia de hacer esto es el ejemplo del caso que te puse la semana pasada o hace unas semanas, que fue de Elon Musk, en el cual este se olvidó de que tenía que cumplir con una obligación que establecía su contrato, que era la obligación de no hablar sobre la negociación que estaba teniendo con la empresa de Twitter, con los socios que eran en ese momento los dueños de Twitter, y este indicó informaciones, publicó informaciones que no debía publicar,
y por ende se vio envuelto en un tema jurídico muy complicado que si quieres saber más te invito a que vayas a este video porque este video no es de ese caso. Pero para que puedas tener una visión de cómo pueden perjudicarnos el hecho de no cumplir con las obligaciones que asumimos. Eso es muy importante. Pero las obligaciones no únicamente son de yo hacer algo, de yo entregar algo. En el caso de Elon Musk, este era de no hablar sobre algo que se estaba negociando. Y así como esta, existen otras. Es por esto que existe lo que llamamos una clasificación de lo que son las obligaciones. Existen muchas clasificaciones, largas, cortas. Yo me voy a centrar en una que es muy conocida, que son las tres principales, que es la obligación de dar, la obligación de hacer y la obligación de no hacer. La obligación de dar es que yo tengo que entregar la cosa, entrego el objeto, que en derecho se le denomina cosa a todo, cosa. Vamos a decir que cosa en buen dominicano es la definición de cosa en derecho también. Pero es el objetivo de la obligación de dar es entregar la cosa. En el caso de la obligación de hacer, es que tengo que hacer algo. Por ejemplo, los artistas, cuando asumen un concierto, tienen la obligación también de ofrecer sus servicios, de hacer el show, de cumplir con eso, de hacer un cuadro, de hacer una pintura, de hacer un trabajo. Todos esos compromisos, obligaciones que se asumen en el cual yo estoy brindando un servicio, yo me estoy obligando a hacer algo. Y tenemos por otro lado lo que es la obligación de no hacer. Es decir, yo me obligo a no hablar sobre la negociación que estamos teniendo, como en el caso de Elon Musk y Twitter, que fue el video que te hice anteriormente, el último video, en el cual te hablé sobre la situación que se generó por Elon Musk no cumplir con su obligación de no hacer, de no hablar simplemente. Este caso y el entender las obligaciones nos da luz de por qué es tan importante que tú al momento de firmar un contrato puedas tener claro de qué es tu obligación y sobre todo cuáles pueden ser las consecuencias de que tú no cumplas con tu obligación o que la persona con la cual estás tratando no cumpla con su obligación también. Entonces aquí nos adentramos a lo que serían las consecuencias, los efectos de las obligaciones, de yo no cumplir con mi obligación. Entonces, al hablar de las obligaciones, al asumir obligaciones, lo que pasa es que nos adentramos dentro de responsabilidades jurídicas. Es decir, tú tienes una responsabilidad, tú tienes que pagar, tú te conviertes en un deudor cuando no cumples con tu obligación. Y la persona a quien tú le debes, ese acreedor, tiene la facultad, tiene el poder por ese acuerdo, por ese contrato que es ley entre partes, que puede ser escrito o verbal, te hago la aclaración por si no lo sabías. Esa obligación que tú tienes con esa persona puede ser exigida en los tribunales y no solamente la obligación, sino también que sea reparado el daño ocasionado por el incumplimiento de esa obligación. Así que es importante, te reitero, que puedas estar claro de qué son esas obligaciones y sobre todo cómo puedes terminar con estas. Y aquí entramos a cómo se extinguen las obligaciones. Estas pueden ser de la forma amigable, que es la primera, que es pagando. Tengo que entregar el reloj de arena, pues entrego el reloj de arena y se termina mi obligación. Pues yo tengo que pagar porque compré el reloj de arena, pues yo pago y se termina mi obligación. Así se extingue la obligación. También existe una forma que es que la cosa que sea el objeto de la obligación, pues obviamente, sin que ninguna de las dos partes lo provoque, esta se extingue, se desaparece, pues ya no está, pues obviamente la obligación entre las partes termina. Otro de los motivos por los que termina la obligación es porque una de las partes tenga una confusión en cuanto al acuerdo realizado, pero no es simplemente una confusión vana, sino que se pueda demostrar, aquí te aclaro, de que se pueda demostrar realmente de que hubo una confusión, de que fue que, bueno, yo pensaba que era, bueno, yo estoy vendiendo un reloj y cuando vamos a contratar, yo te traigo mi reloj de arena, pero tú pensabas que era un reloj normal. Ah, bueno, mira, pues la negociación no se puede hacer porque las especificaciones que me diste fueron generales, me dijiste que era un reloj, yo asumí que era un reloj de pulsera, pero realmente es un reloj de arena y poniendo, bueno, hay una confusión, no es lo que yo estoy buscando, pues se termina la negociación y la obligación cesa. También ese era por el tema de que una de las partes pues muera. Tenemos el caso de cuando un artista va a ofrecer servicios, pasó con Michael Jackson. Él tenía la obligación de dar conciertos en la gira que estaba teniendo en su momento, pero antes de terminarla, lamentablemente, se fue de este mundo. Y en ese proceso, él había adquirido obligaciones con otras personas, pero ya no la podía cumplir, obviamente. Entonces, ahí se termina también la obligación, pero solamente la muerte termina con las obligaciones en casos que son de servicios. Cuando yo tengo que ofrecer directamente un servicio, yo contrato un servicio contigo, bueno, pues ya el servicio no se puede dar porque ya yo no estoy. Para que me entiendas, porque también existen obligaciones que pueden heredarse, como son las deudas que tú tienes con un banco. Tus hijos pueden heredar la obligación de pagarlas. ¡Damn! Así como también pueden heredar que esa facultad para cobrar a un tercero esa deuda que tenía su padre o su madre, que ellos tienen todo el deber
y también el poder, la facultad para poder exigir. Por eso vemos que hay personas que cuando un familiar lamentablemente no está, o sea, pierde la vida en un accidente de tránsito, estos pueden demandar ante los tribunales que ese daño ocasionado sea resarcido, esa responsabilidad civil que se generó directamente con la persona que falleció. Pero a este fallecer no poder exigir en justicia la reparación del daño, lo pueden exigir lo que son sus herederos, para que vayas más o menos familiarizándote de cuál es el alcance de las obligaciones, que es una sombrilla muy amplia y que es importante que tengas como en cuenta de que no es simplemente yo pagar un crédito o yo entregar la cosa, sino que va más allá de una simple negociación que nos sentemos en una mesa. Pero ya que te hablé de responsabilidad civil, que te traje este tema a colación, tengo que diferenciarte de qué es una deuda y qué es una responsabilidad civil. La deuda es eso que yo tengo, ese compromiso, esa obligación que yo tengo con mi acreedor de yo entregarle la cosa, de yo cumplir con mi obligación, de yo hacer o de no hacer. Esa es mi deuda. Y en el caso de la responsabilidad civil es la consecuencia por yo no pagar mi deuda, por yo incumplir con mi obligación. A ver si me entiendes. Una es la obligación, lo que genera esta relación entre las partes, y la otra es una consecuencia de esa relación, del incumplimiento de esa relación. Este es un pequeño resumen de lo que son las obligaciones, pero es un tema muy amplio que podemos seguir hablando. Así que si quieres que podamos abundar más en cómo se extinguen las obligaciones, o sobre todo cuál es la clasificación de las obligaciones per se extensa, déjamelo saber en los comentarios, porque no quise hacerte un video muy cansón, simplemente quería introducirte al mundo de las obligaciones que trae el derecho civil, para que puedas entender cuál es esa línea de lo que tú asumes, de lo que te comprometes con los demás. Espero que te haya quedado toda esta información clara. Déjame saber en los comentarios si tuviste alguna duda mientras me escuchabas para poderte aclarar. Recuerda que estamos aquí para aprender, para conocer mejor del mundo del derecho y sobre todo para que tú que me escuchas puedas compartir con tus compañeros, con tus amigos, colegas y demás, sabiendo ya de qué son las obligaciones, puedas contraer obligaciones con los demás, teniendo claro a qué me estoy comprometiendo, que voy a tener una responsabilidad jurídica. Así que recuerda compartir este video. Esa es tu obligación el día de hoy. Comparte este video con los demás para que pueda llegar a más personas, para que YouTube me siga recomendando y esta comunidad siga creciendo. Y aprovecho también la ocasión para agradecerte a ti que me envías ese mensaje, a ti que me colocas ese comentario de ánimo, de que continúe, el contenido es muy bueno, no dejes de subir videos. Eso es muy importante para mí y lo valoro porque realmente todo este proceso de grabación, edición, a veces es muy cansón, pero vale la pena cuando leo que la información les fue de utilidad, que agradecen el hecho de que yo pueda tomar el tiempo para brindarle estas pequeñas cápsulas que les dan luz en sus procesos. Nos vemos en una próxima entrega de Viene Podcast. Chao, chao. Bye, bye.